a Trump no le hacen falta excusas para asumir más poder y control. Y si tú se las das, si la izquierda dice, qué bueno que lo mataron, qué bueno, qué chévere. Y, María, mire para allá las barbaridades que el tipo decía, por eso hay que matarlo, y qué bueno, y qué sé yo. Pues tú estás creando un caldo de cultivo para que el presidente diga, espérate, aquí hay una guerra civil contra nuestra causa, lo cual ya he estado diciendo, así que yo tengo que asumir un control mayor y asumir más poder. Y si tú piensas que Trump es dictador, si tú dices que Trump es Hitler, lo cual es obviamente una exageración extrema, si tú piensas que Trump está, pues usted le está dando la herramienta para que entonces se convierta de verdad en el dictador y se convierta de verdad en una persona que asume más poder y que puede militarizar en la nación porque él está en el poder. Si tú de verdad piensas que él va a usar el poder de forma indebida, pues no deberías estar haciendo esos comentarios que lo ayuden a asumir más poder y más control y más militarización de las calles. ¿Tú piensas que va a haber que la izquierda va, que la derecha se va a vengar? No, porque no es la motivación de, por lo menos, ni mía. Yo no deseo venganza, yo lo que deseo es justicia. Hay gente que está dispuesta a utilizar todos los medios para llevar a cabo un mensaje y el problema es ese. No todos los medios son los correctos, ni utilizar todos los medios son los adecuados. Mi punto es que, de nuevo, si yo fuera a la izquierda no estaría echándole más. No hay que echarle, es innecesario. No hay que hacer esos comentarios, no hay que alegrarse por la muerte de nadie, especialmente la muerte de una persona en estas circunstancias, que solamente lo que hacía era hablar en universidades. Si yo pudiera, yo haría el mismo mensaje. Yo iría a la universidad a hablar de lo que yo pienso y el que desee me puede retar. No es retarte, uno tiene un diálogo, se escuchan ambas posturas, hay una diversidad de pensamiento y el mercado de valores e ideas es el que triunfa. ¿Por qué tanta insistencia en saber si el asesino de Charlie Kirk era trans o estaba con un trans o no? Es totalmente innecesario. Pero es lo que todos queremos saber. ¿Qué rayos motivó a alguien a hacer un acto como este, a sabiendas de lo que implicaba? Y sobre todo, que me parece hasta más interesante, que le escribió a las balas mensajes que son estrictamente sobre el fascismo, porque las 3 balas tenían mensajes antifascistas. Entonces, ¿en qué quedamos? Además, este joven se pasaba en Discord, o sea, se pasaba jugando juegos de video en los chats de Discord, que son estos chats que son encriptados, dicho sea de paso, y ya hemos visto que van varios que están en ese mundo, que obviamente trae evidentemente la posibilidad de radicalizarse porque está hablando en un subgrupo de subgrupo. Entonces también están los muchachos llamados Nick Fuentes, que mucha gente plantea que el problema con Charlie Kirk realmente se debe a una gente de la ultraderecha que está en contra de ese asunto, ¿verdad?, de la posición de Charlie Kirk en algunos puntos. Y que realmente tienen envidia porque el movimiento que Charlie Kirk creó, que fue el primero de esa magnitud, pues tenía millones de seguidores, es una empresa multimillonaria. Así que esa es la verdad también. ¿Cuál es la verdad del todo de la motivación? Eso hay que establecerlo para tú, ¿verdad?, plantear un delito de odio y si lo quieres llevar a la pena de muerte. Recuerde que el caso está siendo llevado por el estado de Utah. Importante. Así que por eso el gobernador de Utah, Spencer Cox, ha sido tan importante. Alan Rivera, licenciado, tú eres el abogado entre nosotros dos, el criminalista entre nosotros dos. Así que quiero saber tus perspectivas sobre este tema. Para arrancar, realmente, ¿por qué hay tanta sed de hacer ver como que era un trans? De hacer ver como que él era... La motivación es que su pareja era trans y por tanto él estaba a favor de la comunidad trans. Bueno, yo lo que pienso en cuanto a eso, ¿verdad? La gente... Charlie Kirk era una persona, no era como tal, bueno, ya un mensaje político, pero él no era un político, él no era un miembro de administración, no era un secretario de gabinete, no era presidente, vicepresidente, era básicamente como si tú y yo fuéramos a la universidad. De hecho, esto mismo, hablar en público. Si yo me paro en la plaza pública a hablar y un par de gente me escucha, pues básicamente estoy haciendo lo mismo que Charlie Kirk en cualquier tema. Y entonces yo imagino que la gente, ¿verdad?, lo que desea saber es cuál es la motivación de matar a una persona, de asesinar a una persona como esta, que en realidad no juegan ningún papel en el proceso político más allá que llevar un mensaje. Y el problema al final del día es que no están matando el mensaje, sino que están matando a uno de los portavoces. ¿Lo silenciarán o no? Yo lo dudo. Porque de hecho, sus redes sociales acaban de duplicarse. Sí. La cantidad de seguidores tienen doble. Así que ahora quien corre esas redes, que evidentemente será su esposa, según ella ha dicho,
olvídate, multiplicar el mensaje. Y mis condolencias, ¿verdad? Con la esposa, las niñitas que dejó atrás. Es un suceso sumamente lamentable y da a ver la intolerancia que hay en ciertos sectores políticos. Si esa es la motivación detrás de todo esto, mucha gente ha dicho que es un asesinato político. Para mí es un asesinato político porque fue, independientemente de, fue por cómo él se expresaba. Era por sus posiciones políticas, aunque no tuviera una posición política. Y es lo mismo si vienes a ver, hay una relación hasta cierto punto con el asesinato de Martin Luther King, que tampoco era nadie de la administración, sino que una persona que llevaba un mensaje de igualdad, sea cual sea el mensaje, y lo asesinaron por abrir la boca, básicamente, y por expresarse de una manera que a ciertas personas no le gustan. Ok, para los que hacen ese paralelo, yo entiendo lo que quieren hacer y decir, pero Martin Luther King estuvo preso múltiples veces, realmente era discriminado él y su raza y su gente, no podían sentarse en la parte de frente de las guaguas, no podían tomar agua, o sea, entiendo perfectamente, pero plantear ese paralelo me cuesta, nada, dicho eso. Es un paralelo, ¿verdad? Es un paralelo de que es por la causa, por sin la ser causa. sin tener una posición. Exacto. Por sus posiciones, igual que Malcolm X, obviamente. Porque obviamente, sí, exacto, Malcolm X, que quizás es una causa quizás no similar totalmente a la de Martin Luther King, pero ni, sí. Ni similar a la de Charlie Kirk, pero los tres mueren por básicamente no ser miembros de ninguna administración ni correr por ningún puesto político, pero simplemente por tener ciertos ideales que están dispuestos a expresar y a tener una audiencia que los está escuchando, lo está consumiendo. Y esa es la parte que es más preocupante de todo esto, que pone un blanco a personas que están dispuestas a hablar sobre ciertos temas y a personas que están dispuestos a llevar un mensaje para que otros puedan ser escuchados. Porque recuerda, a mí lo que me interesa de todo esto que nosotros hablamos hoy en día es que yo tengo el micrófono y yo estoy llevando un mensaje, pero muchas veces ese mensaje yo lo llevo para otras personas que no tienen el poder del micrófono. O sea, por ejemplo, mi caso de nuevo, Malcolm X tampoco es un ejemplo no es perfecto, porque Malcolm X, por ejemplo, sí creía en la autodefensa, pero básicamente ármate hasta los dientes, su prédica era mucho más violenta que la de Martin Luther King, y debo decir que la de Charlie Kirk pues tenía algo de eso, ¿verdad? De armarse para defenderte, ¿verdad? Y el énfasis en eso, mientras que Martin Luther King era mucho más el hacer marchas, al revés, pasivamente, eso nada, pero está bien, eso es como un estilo Gandhi. Sí. Bien diferente, correcto. Gandhi y Martin Luther King tienen más paralelos, pero nada, ok. Y también debo decir que en ese sentido Charlie Kirk no era igual. Charlie Kirk no hablaba de la separación de las razas. Malcolm X sí, Malcolm X después fue moderándose en eso, pero a principio de su gestión pública y su posición política era más una persona de que los negros y los blancos deben tener sus comunidades aparte o por lo menos tener sus organizaciones y organismos aparte. No era un mensaje de unión, de unidad como el de Martin Luther King. Nada, ok. Para responder a tu pregunta sobre si la motivación, si era transexual o no, si era porque la pareja de él era transexual. A mí, yo todavía no estoy muy claro. Lo que ha salido en las noticias es que parece que tenía o una pareja o un compañero de cuarto que sí que era transexual, que era adherente a esa filosofía, y que a parecer había sido, el problema viene siendo conductas extremistas que permean a través de ciertos foros en el internet y que muchas veces se exacerban en la academia. Esto es básicamente la FUPI 2.0 americana que está sucediendo y que se permea a través de todos los Estados Unidos y donde nosotros estamos mandando a nuestros hijos a las universidades básicamente a ser radicalizados. Ok, por si acaso, aparenta ser que no se radicaliza en la universidad, sino en Discord. En Discord. Jugando videojuegos. Sí. Yo tengo un Discord, pero es para hablar de... A mí no me gusta Discord, yo prefiero llamarte o WhatsApp. Pero pues cuando tienes 60 personas para jugar un juego... Sí, pues... la verdad es que para jugar no hay nada mejor. Eso es Twitch, o sea, es como, de nuevo, es una comunidad. El issue es que pues por ahí te vas por ese rabbit hole que por si acaso es lo más que se usa para abusar de niños, refiriéndome al juego, por ejemplo, bueno, nada, hay videojuegos donde esa comunidad se va integrando y se envician. Y muchos depredadores sexuales están buscándola para niños, ¿verdad? Y todo el mundo sabe por qué lo estoy diciendo. Ha habido casos recientes que han estado planteándose de videojuegos sobre esto, que son Roblox.
ya lo dije. Roblox, pues, tiene Tienen ese problema. el reconocimiento de que hay demasiados casos de abuso sexual, porque los depredadores sexuales, ¿cómo tú obtener acceso fácil a menores de edad y que puedes tener contacto con ellos sin que Entrando los al padres foro. sepan? Entrando a los foros de Roblox. So, nada, ok. So, y en el caso de la Universidad de Utah, una universidad reconocida, o sea, Utah cada vez se convierte en un estado más próspero. Es un estado de esos de libre empresa, libre negocio, ¿verdad? Mormones. Mormones hasta home, pero... Y gran crecimiento poblacional, porque los mormones tienen familia de 10 hijos. Y también mucha gente ha emigrado para allá porque empresas se han montado allí en Salt Lake y en Provo. Son dos ciudades que han, ¿verdad? Provo, Utah está creciendo mucho por Google. Y también tengo que decir esto, yo sé que lo hemos explicado antes. Utah tiene una historia violenta específica. O sea, la normalización de las armas en Utah es súper, súper reconocida y conocida porque los mormones se defendían y a veces también actuaban de forma violenta, ¿verdad? Los mormones históricamente ha sido un grupo que ha sido perseguido y obviamente tienen sus posturas. Ellos tuvieron que abandonar la poligamia para integrarse como Estado y todo eso. O sea, que tienen sus conductas tampoco que han sido aceptadas de manera americana como ¿De tal. verdad abandonan la poligamia o Hay o es oficialmente, pero extraoficialmente? Bueno, Como oficialmente... digo la bolita, ya no existe, pero Sí, oficialmente no es reconocida, pero hay un documental que se llama Keep It Sweet, si no me equivoco, que es muy bueno sobre la parte, ¿cómo es? Church of the Latter Saints, Ujú. que es el nombre apropiado de la iglesia mormona. Pero hay una... Iglesia de los Santos los últimos días, por si acaso. Exacto. Puedes pegarte un poquito el micrófono para que no te hagas jorobarte tanto. Ok. Hay ciertas corrientes de los mormones, ¿verdad? O partes, como quien dice, extremas, que pues todavía Ujú. tienen la poligamia. Sí, como pasa con los Amish, que hay unas partes más extremas que otras, pero nada, ok. Y se casan extraoficialmente. Sí. Se asignan Sí, esposas. eso, hay muchos casos de eso. Pero en síntesis, pues, los mormones tienen una historia violenta en específico porque primero fueron de los primeros grupos como grupo que se movieron al oeste para poder conseguir su estilo de vida y su religión, porque no los dejaban practicarla en otros estados. Eso fue una persecución religiosa real que hubo contra los mormones. Ellos montaron entonces su propio estado, básicamente, entre Idaho y Utah. Se ubicaron ahí, eventualmente se convirtió en Utah. El gobernador electo original de Utah era un mormón y ellos tuvieron que defenderse de muchos ataques. De hecho, hay muchas historias de cómo incluso pelearon contra el ejército de Estados Unidos. Pero esos son otros 20 pesos. O sea, que era gente armada al punto de que se armaban para pelear contra el que viniera a meterse con nosotros. Fueron saqueados muchas veces, hubo muchos casos de agresiones de los indios, de los originales que vivían allí. Sí, pues viven en medio de la nada. vivían- Utah no hay nada. Vivían en el medio de la nada. Y en zonas circundantes, con esas montañas, pues venían, bajaban, hacían lo que hacían y regresaban los indios o los aborígenes o los originales de allí. Así que ya usted sabe. Yo he ido a Utah un par de veces, me encanta, pero es un sitio en realidad, si uno lo ve desde la perspectiva esa de colonial, de uno meterse allí a hacer una casa, es totalmente inhóspito, porque allí lo que hay es pastitos y piedras por todos lados. Por eso- y es inmenso, o sea, Por eso los mormones lo escogieron, porque sabían que no iba a venir mucha gente. nadie lo iba a molestar. O sea, no iba a venir mucha gente a chaval con ellos. Dicho eso, sí pasó. Y fue Y la la molestia. historia violenta, pues, Chaval. pues está ahí. O sea, pero mi punto es que los mormones habían súper requete normalizado el tener armas para defenderse. La historia de los mormones es que siempre han tenido una relación bien peculiar para poder defender su religión, de defenderse de los ataques de los extraños. Ok, planteo esto como parte del análisis que hay que hacer a la hora de tú tomar el por qué este chamaquito desde tan chamaco tenía acceso a armas de fuego, ¿verdad? Y hay videos y fotos de él, ¿verdad? Con armas de fuego. Ahora, la motivación es obvio que él dejó mensajes de antifascismo. Y es obvio que la pareja que él tenía estaba en proceso de transicionar a mujer, de varón a mujer. Esa persona, dicho sea de paso, está cooperando. La familia dijo que, por si acaso, el papá fue el que lo entregó. El papá y la familia está diciendo que él sí se había radicalizado hacia la izquierda. Mi problema con ese discurso es que Trump lo primero que dijo fue, y aquí me gustaría saber tu posición como trumpista, lo primero que Trump dice, lo primero, es que la izquierda está demonizando a la derecha y que por eso ocurren estos ataques. Eric Trump,
justo después de eso dice que solo la izquierda está haciendo este tipo de ataques y solo el Partido Demócrata Liberal Progresista al extremo está haciendo este tipo de ataques. Entonces, convenientemente empieza a hablar de Steve Scalise y comienza a hablar, ¿verdad?, de los casos, el intento de asesinato a Trump que ocurrió y esto. Entonces, Alan, a mí eso me preocupa porque no veo al presidente intentando unir la nación, sino que lo veo escogiendo, porque pudo haber mencionado a los dos senadores de Minnesota que fueron atacados recientemente, que eran liberales y que fueron atacados por una persona de derecha. Pudo haber mencionado enero 6, que fue un ataque de, ¿verdad?, de grupos de derecha al Congreso. Pudo haber mencionado el ataque a la casa de Nancy Pelosi o el intento de secuestro de Greg Whitmer o de George Shapiro. O sea, es que no entiendo esa filosofía de Trump de que a todo hay que sacarle ventaja para mi grupo. Me gustaría saber por qué, cómo tú lo ves. Porque el grupo que representa a Trump es el grupo de personas que quieren vivir una vida normal, libre de intervención de gobierno, saludable, y es el camino correcto que nosotros debemos tomar como sociedad para llegar a una nación más próspera, no solo para un grupo como el de Trump, sino para todos en colectivo, pero respetando los derechos y decisiones individuales de cada uno. Ese es el valor fundamental de toda esta discusión, de toda esta lucha. ¿Cuál es el grupo normal? De hecho, esa es la palabra que se ha abandonado, porque ya hemos dejado de ser normales, de tener conductas normales, de querer tener hijos, de querer casarnos, de querer traer familias y querer una nación, ¿verdad?, donde el individuo pueda prosperar individualmente, tanto hombre como mujer, casarse, tener los hijos que quieran y ser normales. Y esa palabra se ha abandonado por completo. ¿Y por qué Trump hace esto? Porque una lucha evidentemente violenta en su contra, porque lo intentaron asesinar, le trataron de sacar punta a su asesinato. De hecho, yo pienso que en guerra civil, si a Trump lo asesinaban, creaba un problema, porque yo entiendo que... Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, a quienes piensan que es un milagro, si el asesinato de Trump hubiera provocado una guerra civil en Estados Unidos. Yo estoy convencido de eso, y quien no sabe, ¿verdad?, pues la gente que dice que falló. Usted no tiene idea de pudo haber sido mucho peor. Pudo haber sido mucho peor, y yo entiendo que es la divina providencia que ha acompañado a la nación americana desde su inicio. Que es interesante como un fallo de milímetros lo que hace es unir a un tiro, hace unir una nación y salvarla de un futuro sangriento. Ese es el problema fundamental que estamos enfrentando. Por eso es que yo entiendo las palabras de Trump de dónde viene, porque no se equivoquen, si a mí me hubiesen intentado asesinar, mi retórica sería mucho más fuerte. Como podemos ver, ya tenemos a Charlie Kirk, otra víctima adicional. Y yo no quiero decir que es incorrecto decir mataron a Charlie Kirk. No, hay un asesino, claro, no es en plural, un asesinato es singular. Los motivos están por esclarecerse. Yo entiendo que esto es un caso de pena de muerte. En Utah le van a dar pena de muerte a de hecho, puede ser por el paredón. Exacto, sí, en Utah no comen cuentos y hay que investigar un poquito más las circunstancias. Y puede ser que quieran matarlo como él mató, imagínate tú. Bueno, o la horca, Por eso. Que es lo que hacen, bueno, cualquier tipo de muerte, ¿verdad? Como es que dice la Biblia, ojo por ojo, diente por diente, no es la manera correcta de vivir, pero a veces es necesario dependiendo de las circunstancias, y yo creo que esto es una de estas circunstancias para que esto no vuelva a suceder y que se respete la libertad de expresión y que, por lo tanto, la unión que tenemos... Esto es un poco fuerte, coño. Ya, tranquilo. Sí, la unión continúe. La nación continúe y podamos sanar. Es lo más importante. Es que ese es el mensaje que yo esperaba del presidente. Y Trump tiene la capacidad de dar ese mensaje. De hecho, cuando se habló originalmente de que el muchacho era alguien de derecha y que la familia era de derecha y que era aparentemente un muchacho de extrema derecha, tipo Nick Fuentes y del grupo Nick Fuentes, pues ahí fue como que wow, Trump cambió la retórica y empezó a bajar un poco el tono. Se salió de que trans, volvieron al tema de que era de izquierda y demás. Y a mí me parece que es de esos momentos donde tú demuestras quién tú eres. Trump pudo haber sido como Charlie Hebdo. La derecha, la izquierda, todo el mundo se unió cuando asesinatos en Francia de aquellos periodistas o aquellos caricaturistas
que a mí no me gustaban sus caricaturas, dicho sea de paso, pero que había un derecho a libertad de expresión, el presidente y la nación francesa se unió. Aquí estamos viendo una nación que aparenta ser que está buscando o empujarse a esa división porque políticamente se gana una facción y pierde la otra. Eso es bien peligroso, Alan, y me preocupa que Trump siga empujando, o sea, use la muerte de Charlie Kirk para, en vez de unir la nación, seguir dividiendo a Estados Unidos. Y de verdad me preocupa, de verdad pienso que es un error de Trump, que no está tomando en consideración el ambiente que está creando y que va a empeorarlo. Dicho eso, también tengo que decirte que me preocupa ver tantos mensajes de la izquierda felices o contentos o diciendo él se lo ganó o sea, he visto tantos mensajes de gente así y voy a decirles por qué. Vamos a hablar estrictamente de conveniencia. ¿Usted cree que a usted le conviene que la persona que esté en poder pueda utilizar los argumentos suyos para asumir más poder? O sea, usted piensa que Donald Trump, si usted de verdad piensa que Donald Trump es un dictador, yo todavía pienso que no es un dictador. Si usted de verdad piensa que eres Hitler, yo todavía pienso que él no es Hitler. Y no lo es, obviamente. Hitler es la cosa más aberrante que hemos vivido, ¿verdad? Y por si acaso, Hitler es la cosa más aberrante no porque en el pasado no hubiera habido casos como ese, sino porque él convirtió una fábrica de lo que era hacer un carro a cómo matar gente. O sea, él industrializó. Mecanizó la muerte. O sea, eso es una cosa Industrializó la muerte. La industria de matar. O sea, cómo yo mato en masa a tanta gente sin que me cueste. Eso fue lo que hizo a Hitler tan peculiar, sin que haya que pasar mucho trabajo. Y a una raza en específico, ¿verdad? Sin ninguna ganancia, porque al revés, perdías cada vez que mataba gente, pues perdías trabajadores. Que te podían ayudar. Que te estaban ayudando. No hacía ningún sentido el esfuerzo de la guerra nazi. Era un asunto estricto de raza. De raza. Ok, y por si acaso raza y causa, ¿verdad? Porque también a los gypsies, ¿verdad? De Jehová, a los homosexuales, etcétera. Ok, virando entonces ahora y... Si eran muy cristianos también. También, sí, sabemos. De hecho, lo más brutal para, ¿verdad? Los casos famosos de los testigos de Jehová, de cómo ellos no cedían. Y ¿verdad? Cuando usted va a los famosos, va, ¿verdad? A Birkenau, etcétera, en Polonia o en Múnich, donde están los museos, siempre hay una mención especial de los testigos de Jehová de cómo ellos no estuvieron dispuestos a ceder su fe y su religión, ni a renunciar a su religión, y los mataron. Ok, por ser literal... Pacifistas, pues los testigos son pacifistas. Pero nada, y mi preocupación, Alan, es que de verdad el presidente, mi impresión es que él le va a sacar ventaja política a todo y eso es bien peligroso. Pero si la izquierda va a darle herramientas para que lo haga, porque si usted se pone a decir qué bueno y que venga el próximo y ustedes van a hacer todos estos comentarios, estos reels y hacer esto, ¿verdad? Pues usted va a decir, el presidente que va a decir, aquí una guerra civil, pues yo tengo que quedarme y volver a correr. O sea, a Trump no le hacen falta excusas para asumir más poder y control. Y si tú se las das, si la izquierda dice, qué bueno que lo mataron, qué bueno, qué chévere. Y, María, mire para allá las barbaridades que el tipo decía, por eso hay que matarlo, y qué bueno, y qué sé yo. Pues tú estás creando un caldo de cultivo para que el presidente diga, espérate, aquí hay una guerra civil contra nuestra causa, lo cual ya he estado diciendo, así que yo tengo que asumir un control mayor y asumir más poder. Y si tú piensas que Trump es dictador, si tú dices que Trump es Hitler, lo cual es obviamente una exageración extrema, si tú piensas que Trump está, pues usted le está dando la herramienta para que entonces se convierta de verdad en el dictador y se convierta de verdad en una persona que asume más poder y que puede militarizar en la nación porque él está en el poder. Si tú de verdad piensas que él va a usar el poder de forma indebida, pues no deberías estar haciendo esos comentarios que lo ayuden a asumir más poder y más control y más militarización de las calles. Sí. El asesinato de Charlie Kirk es responsabilidad de una sola persona, pero la reacción es lo más que ha sorprendido, ¿verdad? Especialmente, como mencionaba, personas de la izquierda. Y la palabra es totalmente innecesaria porque no nos debemos alegrar. Yo no me alegraría de que nadie en el Partido Demócrata muera de esa manera, aun cual sea el mensaje que esté llevando. Y entonces son las condiciones en las que se han creado para que esa persona se radicalice, porque si tú hablas de que debemos hacer todo lo necesario para salvar la democracia de estos nazis, de estos fascistas, obviamente no es que te quieran matar, es que estás creando las condiciones perfectas para que lleven un asesinato justificado en la visión de muchas personas. ¿Tú piensas que va a haber que la izquierda que la derecha se va a vengar? No.
porque no es la motivación de, por lo menos, ni mía. Yo no deseo venganza, yo lo que deseo es justicia. ¿Lo ves? Y esos son los problemas. Hay gente que está dispuesta a utilizar todos los medios para llevar a cabo un mensaje, y el problema es ese. No todos los medios son los correctos, ni utilizar todos los medios son los adecuados. Yo creo que la derecha ha hecho varias veces actos de venganza, como por ejemplo lo que pasó con Greg Whitmer, por su posición sobre el tema del COVID, lo que está pasando con Josh Shapiro en Pensilvania, la gobernadora Whitmer de Michigan, con los Oath Keepers y demás. Así que ojalá tengas razón y no haya una venganza. Pero, o sea, cuando perdieron las elecciones de lo que pasó en enero 6. Así que mi punto es que, de nuevo, si yo fuera a la izquierda no estaría echándole más No hay que gasolina, echar, se fue. es innecesario. No hay que hacer esos comentarios, no hay que alegrarse por la muerte de nadie, especialmente la muerte de una persona en estas circunstancias, que solamente lo que hacía era hablar en universidades. De hecho, si yo pudiera, yo haría el mismo mensaje. Yo iría a la universidad a hablar de lo que yo pienso, y el que desee me puede retar. Y no es retarte, uno tiene un diálogo, se escuchan ambas posturas, hay una diversidad de pensamientos, y el mercado de valores e ideas es el que triunfa, ¿verdad? Porque eso es lo que se trata, la libertad de expresión, que el mercado de valores e ideas y ese careo eh, permita y aeree la discusión entre las personas. Yo de acuerdo contigo y lo llevo diciendo mucho tiempo. Mi preocupación desde que pasó esto, mi preocupación principal es que haya una perspectiva de no entender la libertad de expresión. O sea, evidentemente nosotros no entendemos lo que es la libertad de expresión. Y evidentemente no hemos internalizado que la libertad de expresión incluye palabras incendiarias, incluye palabras que no me gusten, incluye palabras de riña, palabras malas. ¿Y por qué? Porque es que la protección de la libertad de expresión, cuando la expresión es algo favorable y que todos estamos de acuerdo, como el Día de las Madres, pues no hace falta protegerla. No hace falta una constitución para decir que todo el mundo va a decir qué buena es mami. Y que todos seamos felices. Eso no. No hace falta una enmienda de la Constitución para eso. Hace falta una enmienda de la Constitución para proteger la expresión que precisamente causa problema, causa riña. Riña, por si acaso, es la palabra que usa el Tribunal Supremo, por si acaso. Por eso lo usamos. Supremo de Estados Unidos. No, que causa molestia. Eso es lo más básico. Me causa una molestia escucharte hablar de X, Y, Z tipo de tema. Esa es la situación. Y si las personas lo ven en el macro, uno no puede ser ortodoxo ni fundamentalista en sus pensamientos, sino que tiene que estar dispuesto a escuchar a otro, y ahí uno lo rechaza. Tú lo escuchaste, te gustó, no te gustó, lo acepta o lo rechaza y sigue. Ese es el problema que tenemos ahora en ciertas partes de esta discusión política, es el fundamentalismo y la ortodoxia. Y hay personas, por ejemplo, a mí me ha costado en parte decir que yo apoyé a Trump en cierto momento, que yo veía las acusaciones en su contra como que estaban mal, y decir cosas que simplemente eran normales. Mira, yo creo que acusen a este señor en este momento en la historia es malo y va a tener tales resultados. Tú lo que eres un loco, tú deberías estar preso también. Mira, eso está mal. Sí. No, y es verdad, y yo escuché comentarios así. Sí, o sea, es simplemente tú absurdo. deberías estar preso también con él. ¿Por qué? Y eso fue lo que hizo eso fue ayudar a Trump, dicho sea de paso. De hecho, eso fue lo que incendió todo su movimiento. Lo mismo es con ciertas posturas. Yo, por ejemplo, estoy vacunado contra el COVID. En su momento me puse las mascarillas, que al final del día no me importaba y me la quitaba y hacía lo que me diera la gana. Esos son otros 20 pesos. Pero que yo criticara el COVID en un momento me costó amistades. ¿Tú puedes creer eso? Que a mí me hayan costado amistades y me hayan dicho, tengo que eres un enfermo, un loco, y por tú no ponerte una vacuna y que me la puse, o ponerte una mascarilla, o tú criticar algo sobre el COVID, tú eres subhumano. Ese es el problema del fundamentalismo que estamos viviendo y de la ortodoxia. Pero tú reconoces que la derecha lo hace también. Claro, ambas partes. Okay. Por eso lo digo, fundamentalismo. Porque el problema es que uno escucha a algunas personas que parece ser que como si, y que es lo que Trump ha estado haciendo desgraciadamente, plantea, es que la izquierda está haciendo, y lo mismo el hijo de Trump, o sea, es que la izquierda está, y eso no, o sea, eso es exactamente lo que no deberíamos hacer. Pero nada, ahí está.